Hola, soy Guillermo, terapeuta cuántico con más de 13.000 terapias. He desarrollado mi propia terapia cuántica uniendo mi don de nacimiento con el estudio de las ciencias y de todas las culturas ancestrales, las principales del planeta. Así, eh, he desarrollado mi terapia que es cuántica y además también es multidimensional. Hoy te compartiré un caso especialmente interesante por la cuestión cronológica. ¿A qué me refiero? Hoy te hablaré de las anticipadas noticias energéticas de la sangre de Dominic. Dominic era en ese tiempo, cuando le realicé la primer terapia de un pequeño niño de aproximadamente 2 años y medio. Me encontraba en ese momento sanando, armonizando las energías de 7 personas en una casa, con todos familiares. Pero el caso del niño es que en ese momento, pues, que tenía 2 años y medio, eh, le estaba yo quitando los bloqueos de energías que en ese momento tenía, porque a los niños pequeños, pues, también les sucede eso. Es, digamos, muy normal de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Porque todo lo que la mamá vive durante la gestación, durante los 9 meses del embarazo, pues los niños van guardando, van recibiendo todas las emociones y todas las vivencias de la mamá. Esto es completamente normal, es de la naturaleza. Si la mamá se asusta, lo recibe el bebé. Hay que recordar, pues el niño, el bebé se está formando, forma parte del cuerpo de la mamá. Entonces, en ese momento, pues está la placenta, está el ombliguito y del ombliguito se está nutriendo la parte bioquímica. Evidentemente, pues las energías están ahí, compartiendo. Cuando una mamá está embarazada, pues dice, bueno, ahora tengo que comer por dos, ¿no? La mamá y el bebé. Eh, y por eso hay que cuidar, pues, a las mamás mucho en cuestión de lo que vive alrededor, los cuidados, las emociones, ¿no? Bueno, eso será, platicaremos de eso en otra ocasión. Ahora, el asunto es que en ese momento, Dominic traía algo que estaba bloqueando las energías de su sistema, incluso de defensas. Y luego empecé a revisarlo y encontré que también todo esto se inició aproximadamente cuando él tenía entre 2 y 3 meses de edad. Era un bebé muy pequeño. En el momento que lo estaba yo revisando, pues ya tenía 2 años y medio, pero esa manifestación como de bloqueos a su sistema de defensa se inició a los 2 meses y medio. La información, naturalmente, pues me la va dando su organismo y empiezo a revisarlo y me va dirigiendo. En este caso, me llevó hasta los 2 meses y medio en que tuvo contacto con cierto lugar en el que lo recostaron para revisarlo y su piel entró en contacto con el, con la camilla y se le pegó por contacto con la piel algo en ese momento. Se le vino manifestando, se fue gestando desde ese momento, desde los 2 meses y medio hasta los 2 años y medio de edad, que es cuando yo lo estaba revisando. Eran en ese momento, pues, varios de la familia, digamos, como 7 personas. Y en el caso de él, me decía que apenas estaba gestando todo esto del sistema de defensas. Es decir, había bloqueos, pero es como a partir de que estuvo en su organismo esta contaminación,
Pues le puede llevar 2, 6 años o hasta 10 años, incluso 12, en que se manifieste en el cuerpo. Hay cosas que son así. Entonces estuvo perfectamente a tiempo para desbloquear los flujos de energía y que su sistema de defensas pues vuelva a la normalidad. Con él, recuerdo, pues solamente fue una sesión la que fue necesaria para ese punto que estábamos en ese momento armonizando. Pero había algo más aquí, no era todo. Su organismo me decía que había algo más y en ese momento fue que sus energías mostraban un bloqueo diferente, porque bueno, hay como 6 tipos de bloqueos básicos, ¿no?, que se conocen perfectamente en la medicina tradicional china, pero no era ninguno de esos. Había algo más. Y me puse a investigar, como ya me había llevado hacia el pasado, hacia los 2 meses y medio, estaba yo platicando, comunicándome telepáticamente con su cuerpecito biológico, ¿no? Y su cuerpo me dice, sí, pero no es del pasado. Mira, hay algo que va a estar bloqueado en la sangre en, y va a interferir en los glóbulos rojos y así, ¿no? Entonces, le digo, bueno, entonces vamos a sanarte. Y me dice, no. Entonces, ¿qué me estás diciendo? No, me dice, más adelante. Ok, perfecto. Van a ser días, empiezo a investigar, ¿no? Van a ser días o meses, no, me dice años. Van a ser 5 años y medio. Dentro de 5 años y medio va a estar esta manifestación, va a haber grandes bloqueos, pero no es el momento de armonizar. Y dije, oh, está bien, interesante, fue una de las primeras veces que esa comunicación con el cuerpo celular pues me daba una información de ese tipo. Digo, sí he sanado, tomo energías tanto del pasado, las armonizo y ya se actualizan en el presente, pero esta vez, y también del futuro, o sea, de cierto futuro, estoy trayendo ciertas actualizaciones al presente, pero este caso era diferente. Me estaba pidiendo su organismo que no lo sanara en este momento y tampoco debía yo traer la sanación o el desbloqueo, no, me estaba diciendo que no lo hiciera en este momento. Es que todo tiene su momento perfecto, pues. Todo tiene su momento perfecto. El lugar, el momento, el año, aunque a veces parecen las cosas como de un caos, pero no, todo tiene su momento y no era el momento de sanar, sí era el momento de la información. Y por eso es que su cuerpecito me estaba dando la información, su cuerpo celular, pero me estaba pidiendo que dentro de 5 años y medio, cuando llegue la manifestación de los bloqueos fuertes hacia la sangre, que ese, me dice, ese sí es el momento en que me vas a sanar. Y le digo, sí, está bien, vamos a hacerlo así. Porque yo debo seguir los ritmos naturales, los ritmos de la naturaleza, los tiempos que me marca la naturaleza. Hay que recordar que la naturaleza no es algo mecánico, la naturaleza no son fuerzas ciegas. Siempre hay una inteligencia detrás de todo, inteligencia superior, y todo tiene su inteligencia. Por eso en mi terapia, pues ya lo hemos comentado, somos el espíritu universal o Dios, eh, el cliente y yo. Y cada uno hace su parte. Pero resulta que también tiene su tiempo para hacerlo. Por eso es que eh, en cada sesión me va mostrando y vamos quitando como capas de energía, como si fuera una lechuga, que a veces, pues vamos, en una sesión se pueden quitar y a lo mejor son todas las que necesita. Hay veces se necesitan 2 sesiones o hasta 4, dependiendo, porque son como más hojas que vamos quitando en cada una de las sesiones.
Esto me recuerda a veces desde las colas de Bruselas, que son muy pequeñitas, hasta los vegetales gigantes que fueron anunciados y publicados hace algunos años, por ahí en cierto lugar de Guanajuato, donde una col llegó a tener el tamaño de una cabina de camioneta, ¿no? Hay fotografías, hay datos. Yo platiqué con la persona directamente que hizo esos experimentos. Y bueno, así son las energías en cada persona. No sabemos si va a salir una pequeña col o va a ser una lechuga más grande o una bastante grande como una pelota de playa, ¿no? Eso lo sabemos a la hora de la acción, es decir, a la hora de la sesión, de la terapia, de la comunicación con el organismo de cada persona. Y como mi terapia es multidimensional, pues entonces también me voy comunicando con las diferentes frecuencias de los que en Oriente se llaman los cuerpos, porque hay cuerpos energéticos en todo ese conocimiento ancestral de las culturas orientales, aunque no solamente las orientales, ¿eh? En todas las culturas se mencionan los diferentes cuerpos que sabemos pues son energéticos, son diferentes frecuencias, pero también tiene su propia anatomía, cada uno, su propia, sus propias manifestaciones, su propio lenguaje, sus órganos, todo, todo, así como es este cuerpo celular. Entonces, le digo a la mamá, mira, pues esto es lo que está pasando. eh, Dentro de 5 años y medio es cuando va a haber una manifestación. Ahora una manifestación importante es su sangre. En este momento lo que tenemos que hacer, o lo recomendable, para empezar, siempre conservo los números celulares y te recomiendo que hagas lo mismo. Por favor, guarda el número, porque pues ellos no estaban viviendo aquí en México, ¿no? Sino que se encuentran en California. Pero estábamos en México, le digo, luego lo hacemos pues nos comunicamos por videollamada, como actualmente lo hacemos ya prácticamente todo, ¿no? Entonces, pues muy bien todo, nos despedimos, fue muy interesante todo, todos mejoraron, quitando los bloqueos, sus energías se restablecieron para su bienestar. Entonces pasan los 5 años y medio y pues me envía el mensaje, ¿no? Y recibo el mensaje y de su mamá, de Dominic, que ahora ya está más grandecito, obviamente, y me dice, mira, ¿se acuerda? Dice, gracias por conservar el número. No, le digo, pues gracias por conservar también el mío, porque de otro modo es la forma de comunicarnos y así es como podemos atender a su hijo. Entonces, esto es una de las cosas, debo decir, siempre, siempre para mí es algo sobresaliente, el detalle familiar, pues porque su mamá tuvo la paciencia, el cuidado de conservar el número, tener muy presente las indicaciones. Y en ese momento, cuando ya nos estábamos comunicando, pues es gracias a eso que ha conservado a su amor de mamá, que en forma preventiva, pues guardó el contacto y en ese momento, pues ya pudimos retomar el asunto de las energías y los bloqueos en la sangre de Dominic. Entonces, para ese momento, le digo, a ver, platícame qué es lo que está viviendo en este momento, este Dominic. Y pues entonces, para ese momento ya lo tenían en tratamientos, lo cual yo siempre digo está muy bien, qué bueno. Y también en estudios en cierta universidad prestigiosa de ahí de la ciudad de San Francisco, porque el, porque es un caso, pues algo serio, muy severo, y es que resulta que no solamente la sangre en la parte de los glóbulos rojos, sino también los glóbulos blancos estaban teniendo una baja tremenda, o sea, muy drástica,
Y bueno, ya le estaban haciendo las investigaciones y los estudios, todo muy bien en eso, pero no estaban avanzando. O sea, qué bueno que ya estaban en estudios. Eso siempre ayuda. Todos los estudios ayudan siempre. Eh, pero pues había que avanzar más y ya nos estábamos comunicando. Entonces, reviso su cuerpo y empiezo ahora sí. Porque ahora todo obviamente a distancia, ¿no? Aquí por comunicándonos online. Y yo me comunico con su cuerpecito, bueno, ya más grandecito, y le digo, a ver, guíame porque tenemos que ahora sí quitar los bloqueos. Me dice, sí, ahora ya es tiempo, me dice su cuerpo. Entonces empiezo a revisar cada uno de los ríos de energía y después dónde se encontraban los bloqueos. Obviamente, como siempre, su cuerpo me dice primero aquí, o sea, ella me muestra los datos, dónde están los bloqueos, qué tipo de bloqueos, porque son diferentes. Y donde, aunque no haya bloqueos, yo debo fortalecer de energías para que contribuya con su resiliencia, ¿no? La adaptación o la recuperación de sus energías. Y entonces voy siguiendo la secuencia que su cuerpo me va marcando y empieza en la primera sesión la recuperación de los niveles de glóbulos rojos, ¿no? Para empezar, subieron muy bien. Gracias. Las energías, pues, son las que empiezan a fluir y pues tienen ese efecto celular, biológico, químico, ¿no? Eléctrico, magnético y espiritual también. Y en la primera sesión empieza a tener una importante recuperación. Y sí, en este caso se llevaron algunas sesiones más, porque también, y esto fue información nueva, o sea, es decir, el asunto de los glóbulos rojos, cómo se encontraban muy bajos y su sistema de defensas que le armonicé a los 2 meses y medio de edad, ahora a los 5 años y medio, tenían una afectación pero diferente, ¿no? Porque son otros bloqueos los que estaban ahí, pero en la primera sesión no se recuperaron mucho, pero fueron más los glóbulos blancos los que sí. Sin embargo, pues ya para la siguiente sesión y en las que siguieron, pues fuimos ya mejorando mucho todos los flujos, hasta surgieron otras cosas nuevas, que para ese momento pues ya era el momento de atenderlas, en este caso de su estómago, con el cual seguimos avanzando para su recuperación también de asuntos del estómago y de algunas otras glándulas. Aquí lo que me llama la atención en este caso y es tan importante, pues toda esa anticipación que tuvo, ¿no? La información de sus energías, 5 años y medio, para entonces sanarlo. Todas sus energías, ir quitando los bloqueos, que ahora pues ya se le sumaron detalles del crecimiento normal, de la adolescencia y todo. Y, y la información nos permitió hacer eso. Como mi terapia, pues digo, es dimensional y hay inteligencia en todo, una inteligencia que Dios le ha dado a todo, a las cosas, a las células, a los órganos, a cada uno de los cuerpos, que es como se estudian en la parte, no solo la parte oriental del planeta, ¿no? Las culturas ancestrales, sino también en las culturas ancestrales aquí americanas, o sea, prácticamente de todo el planeta. Tenían estos grandes conocimientos y eh, sí, ya lo he mencionado también en videos anteriores que pues me va pidiendo de diferentes formas la ayuda, es decir, el enfoque. El cuerpo me dice, ahora aplícame de este modo, aplícame ahora de esta manera. Y entonces esa es la secuencia que voy siguiendo. Actualmente pues es un niño que está creciendo muy bien, cada vez más sano, eh, gracias a la información que su cuerpo nos dio en su momento y para darle seguimiento en el momento preciso. Y como digo, una de las cosas sobresalientes, pues es el amor de su mamá, porque ese es el amor más grande que hay, ¿no? Luego del amor de Dios, pues es el amor.
de la mamá, lo más grande que tenemos como seres humanos. Eh, Mi misión siempre es ayudarte a liberarte de tus sufrimientos de una forma trascendental, liberarte hacia el bienestar. Puedes, si gustas, agendar una sesión conmigo, encontrarás los datos de contacto. También puedes suscribirte, darle like y compartir con más personas para que tengan acceso a esta información. Y puedes escribir en los comentarios también. Si escribes la palabra energía, en ese momento te voy a escribir el bloqueo principal que tengas en ese momento, ya sea en cualquier aspecto de tu vida, porque las energías siempre pues es algo, digamos, holístico, abarca todos los aspectos de la vida, ya sea para tu cuerpo, para el bienestar de tu cuerpo, de tus emociones, de tu mente, ya sea relaciones familiares, personales, de trabajo, negocios, casa, las energías dan para todo. Entonces, gracias, espero haya disfrutado de este video y nos vemos en el próximo video.